Pues seguimos tratando el concepto del formador en este podcast de Fútbol Base 10. Hoy estamos con Rubén Castillo. Rubén, muy buenas. ¿Qué tal, Mario? Encantado. Muy buenas. Tú has sido seleccionador de Guadalajara, eres entrenador, actualmente estás en la Academia Albiceleste, un equipo recién ascendido a Primera Autonómica Preferente. Cuéntanos, ¿cómo fue tu etapa como jugador? ¿Cómo sentiste un poco el gusanillo de empezar a entrenar? Pues desde bastante prontito. Yo recuerdo que mi primer equipo a nivel formativo como entrenador era un equipo compartido, un pre-benjamín, fue a los 16 años. Me saqué el título de monitor de fútbol base muy pronto, con lo cual ya dentro de mí siempre ha estado la parte un poco de formar, de acompañar, de guiar a los chicos en el mundo del fútbol y en el mundo del deporte también, porque bueno, profesionalmente también me dedico a ello, pero sobre todo en el fútbol. Y ya te digo, lo tenía muy claro. Sí que es verdad que he tenido bastante claro que el fútbol formativo es un poco lo que más me ha llamado durante una etapa de mi vida, bastante grande. Ahora compagino el formativo con el, como tú decías, el de un poquito más de competición o el más senior, pero a mí siempre me ha gustado el trato, la cercanía, los niños, todo lo que es un poco eso. Yo creo que también un poco por la semilla que te dejan a ti, tus propios entrenadores durante tu etapa formativa en este caso. También te cuento, esto yo creo que hay que valer para ello, ¿eh? O sea, no es nada sencillo, no es nada fácil y bueno, al final tiene que tener mucho de vocacional esta parte. Mm, Eso te quería preguntar también, ¿qué recuerdas de tus entrenadores de categorías inferiores? Porque si te han enseñado bien, tú reproduces esos conceptos buenos que te han transmitido y si te han enseñado mal, eso es lo que corriges también para tus jugadores. Mm, Bueno, yo creo que es más un poco el sello que te deja la persona, o las personas en este caso, ¿no? Porque es verdad que el fútbol ha cambiado tanto, a nivel formativo sobre todo. eh, el fútbol al final, como decimos, no está todo inventado, ¿no? Pero sí que es verdad que yo no recuerdo a nivel formativo pues te estoy hablando de hace 20, 30 años, ¿no? Conceptos como los que ahora podemos reproducir o intentar instruir a los niños o niñas en este caso, ¿no? Pero bueno, al final sí que es verdad que te quedas un poco con la persona, con el acompañamiento que él te hace durante esa etapa y es un poco lo que te hace decir, bueno, yo quiero también de mayor, quiero ser un poco también bueno, pues mis entrenadores en este caso. Yo tengo anécdotas que recuerdo de cuando tenía 5 o 6 años con entrenadores. Y eso al final es un sello que te deja la propia persona, yo creo, más que el concepto, el momento, etcétera, ¿no? Así que fue un poco por eso. Yo creo que intentamos en este caso ser un referente para los niños en el entorno que nos toca, en este caso, los entrenadores o los formadores, llamamos de cualquiera de las dos maneras. Y al final es muy importante, yo creo, que sea así, que sea un referente positivo en este caso también, porque, bueno, yo creo que al final, como somos personas, durante la vida nos encontramos con, bueno, pues con personas con las cuales empatizamos más o empatizamos menos, o nos dejan más pozo o nos dejan menos, en este caso. Para mí, mis entrenadores han sido un poco la referencia de lo que luego he querido yo ser. Mm, ¿En qué ha cambiado Rubén el fútbol formativo en estos últimos años? Bueno, yo creo que el fútbol hoy en día, sobre todo ya llevándonoslo un poco a la parte un poco más de rendimiento, va orientado mucho a un fútbol más físico, a un fútbol más táctico, a un fútbol más cerrado, donde todo se estudia, donde todo se mira, donde todo al final está conceptualizado, ¿no? Y el fútbol antiguo, o sea, el fútbol donde cuando yo era pequeño, ¿no? En este caso pues era un poco un fútbol un poco más libre, ¿no? Que al final sí que es verdad que tu entrenador te decía tu sistema de juego es este, tu zona del campo es esta, pero yo creo que al final éramos mucho más libres en el desarrollo del juego, en la toma de decisiones, en la interpretación del juego. Yo creo que ha cambiado bastante. Hoy en día es verdad que hay muchos más conceptos técnicos desarrollados que, bueno, como formadores tenemos que intentar que nuestros chicos o chicas, cuanto antes los adquieran, mucho mejor,
¿Por qué? Porque al final lo van a desarrollar más tarde o más temprano. Cuanto mejor preparados lleguen a esa etapa infantil, cadete, juvenil, pues mucho mejor. Con este caso estábamos hablando un poco del fútbol alevín, dependiendo un poco también del grado de madurez futbolístico que tenga el niño o la niña, bueno, pues Mm. intentamos guiarles de una forma u otra, ¿no? Con más conceptos o con menos. Yo siempre he dicho que a grupos de altas capacidades, altas exigencias, y en este caso también va por el propio formador, ¿no? Las exigencias que tú te tienes que poner como formador a nivel metodológico y sobre todo a nivel de lo que tú les quieres trasladar a ellos, tienen que ser más altas. Yo te digo, depende un poco también el contexto de grupo que tengas. Entonces, con lo que comentas, Rubén, no sé si estamos creando, entre comillas, a jugadores un poco más mecanizados, con menos improvisación, y no sé si también tiene que ver con la mayor y mejor formación que tienen en la actualidad los entrenadores. Sí, bueno, en cuanto a la mecanización un poco del futbolista, como decías, ¿no? Es verdad que tienen como muchos más input o van mucho más guiados a lo largo de, por ejemplo, de un entrenamiento, de un partido, ¿no? Pero, bueno, depende un poco de la edad en la cual nos encontramos, tenemos que dejar todavía que esa libertad del niño, esa toma de decisiones y demás, ese concepto de oye, me equivoco, no pasa nada, o pasa dependiendo un poco del momento en el cual te encuentras dentro de un partido, pero sobre todo que ellos aprendan, ¿no? Al final, si les damos todo guiado, todo muy procesado, lo que tú dices, les estamos mecanizando demasiado. Es verdad que, como te decía, el mundo del fútbol tiende a eso. O sea, pero ya no estamos hablando de un poco de la parte un poco más de rendimiento, más profesionalizada. Pero claro, Mm. ¿cuál es el deseo de todo niño? Llegar ahí, ¿no? Sabemos que no van a llegar ni el 1%, ¿no? Pero bueno, dentro de ese proceso, de ese objetivo que tenemos de intentar que el niño llegue ahí, tenemos que darle las mejores herramientas. Las mejores herramientas que es, al final, pues intentar que los conceptos, que el trabajo, que la metodología sea la mejor. Y sí que es verdad que los encerramos un poco o los acotamos un poco a demasiados argumentos o conceptos que, bueno, quitan un poco esa libertad o esa toma de decisión. Ahí está realmente el formador como tal, o el entrenador, que sea capaz de conjugar un poco esas dos vertientes dentro de esa argumentación tan cerrada y demás a la cual nos lleva el fútbol, que el entrenador sea capaz de darle su libertad, su toma de decisiones durante los momentos o de juego o de entrenamiento, en este caso. A mí me gusta mucho también decirles estamos en los entrenamientos sobre todo, oye, estamos aquí para fallar, si no, no pasa nada. Si realmente al final, ¿cuándo podemos tener un problema por equivocarnos? El sábado, pues vamos a intentar durante los entrenamientos equivocarnos mucho para minimizar esos errores que podemos tener en competición o en partido. Y bueno, al final un poco yo creo que es eso, hay que intentar conjugar, hay que intentar no ser demasiado cerrado ni en una forma de entenderlo ni en otra, porque al final, si tú te cierras o si tú argumentas, no, los niños tienen que tener una toma de decisiones, tienen que equivocarse todo el rato, ya, pero tenemos que procesar, tenemos que guiarles de alguna manera, ¿no? Para intentar, oye, llevarles a donde se van a encontrar en unos años. Y en cuanto a la otra cuestión que me comentabas, el tema de la formación de los técnicos hoy en día, es verdad que antes, bueno, los entrenadores yo creo que, sobre todo en fútbol base, ¿no? Estamos hablando de esa parte. Era incluso gente que, oye, que le gustaba mucho el fútbol, que intentaba ayudar, que, ¿sabes? Entonces, al final, las nociones técnico-tácticas no eran todas las que a lo mejor podemos tener hoy en día. ¿Por qué? Porque nuestros entrenadores salen más formados o deberían de estar más formados. Pero nos seguimos encontrando y yo siempre tengo un debate con mis compañeros que es que no realmente estamos formados o estamos formando bien del todo. Mira, en las escuelas de fútbol normalmente tendemos bueno, para mí es un concepto erróneo, ¿vale? Es el entrenador menos formado, lo ponemos con los equipos más jovencitos, en este caso, una iniciación, un prebenjamín, un alevín. Pero luego decimos, cuando llegan a infantiles con una base no adecuada, porque el entrenador este no tiene la experiencia suficiente como para a los niños o niñas darles las herramientas suficientes para que lleguen bien preparados, ¿no? Porque no tiene experiencia, etcétera.
los entrenadores de más nivel los ponemos más arriba. ¿Cómo queremos luego que el niño llegue a esas categorías cadete infantil con unas nociones adecuadas o con unos conceptos adecuados si no los va a haber trabajado durante este tiempo? Vamos a intentar compaginar o hacerlo un poquito al contrario, ¿no? Vamos a meter a esa gente más formada en la base. ¿Para qué? Porque los niños son esponjas al final. Van a llegar con una base mucho más hecha en unas categorías en las cuales ya luego, por suerte o por desgracia, ya sí que el fútbol se ramifica. Y ahí nos derivan ya a la gente que va a llegar un poquito, tiene más opciones de llegar al rendimiento, o la gente que simplemente lo estamos haciendo porque es formativo, porque nos gusta, etcétera, ¿no? Y ahí ya sí que decidimos a qué técnico es el cual encuadramos en cada equipo. Me estoy refiriendo a un infantil A, infantil B, infantil cadete A, cadete B, en ese tipo de cuestiones, ¿no? Entonces, la formación sí es mejor hoy en día, hay más formación, hay muchísima formación, pero tenemos que intentar, dentro de las estructuras de los clubes, gestionar mucho mejor eso para que los niños lleguen mejor preparados. Esto que acabas de comentar lo dijo Luis Enrique, no sé si te acuerdas, en el Mundial cuando hacía tweets. ¿Mm? Dijo esto mismo, que hay que poner a los mejores entrenadores en la base para que los niños sean mejor o vayan mejor formados. Y otra de las cosas que dijo es que los niños que tienen que jugar en todas las posiciones para que aprendan a jugar de defensa, de extremo, de delantero, en categorías como, por ejemplo, alevín. No sé si tú también recomiendas esto. Sí, bueno, eso es un poco la parte un poco que hablamos de la especificidad a nivel posicional dentro del campo. Sí, yo siempre recomiendo incluso hasta categoría casi cadete, eh, porque en categoría Levin es verdad que, sobre todo también un poco para que los niños o niñas en este caso entiendan a nivel sobre todo estructural, posicional y demás, dónde están jugando, cuáles son las funciones, el rol que tiene que tener a nivel posicional ese jugador. Y bueno, a nivel técnico-táctico también. Entonces, es bueno que vayamos modificándoles, rotándoles de posiciones porque el aprendizaje es mucho mayor para ellos. ¿Por qué? Porque luego llegamos a categoría infantil, a categoría cadete, donde a nivel corporal, a nivel estructural, morfológico, tienen un tipo de desarrollo u otro y en función de ese desarrollo, esas capacidades adquiridas durante este tiempo, pues a lo mejor luego su posición donde siempre lo hemos oído, ¿no? No, yo, sobre todo en primera división, yo jugaba delantero y ahora estoy jugando de lateral derecho, ¿no? Pues al final yo creo que tiene que evolucionar eso en el tiempo. ¿Dónde? En categorías infantil y cadete. Por lo tanto, categoría Levín, para mí, y ya menor a Levín todavía más. Eh, Les tenemos que enseñar a encontrarse con estructuras de juego muy distintas y en posiciones muy distintas, porque como te decía antes, son esponjas. Todo lo que aprendan en ese periodo, luego lo llevarán mucho más adelante, mucho más adquirido. Entonces, Rubén, ¿cómo hay que hablar a los niños o ya chavales, también en categoría juvenil, me estoy refiriendo, pero sobre todo en categorías pre-Benjamín, Benjamín, alevín, infantil, ¿cómo hay que hablar a los niños? Bueno, yo creo que sobre todo hay que hablarles con mucha naturalidad. Si nos estamos refiriendo a edades muy tempranas, cometemos un error que yo sobre todo lo veo desde fuera y es hablarles como de una forma muy infantil a niños a lo mejor en categoría pre-Benjamín, Benjamín. Eh, Muy infantil me refiero a ponernos en una situación como entrenadores donde pensemos que vienen a jugar, que vienen a... Yo al final entiendo que cuando algún niño está apuntado en una escuela de fútbol, igual que pasa en una escuela de ajedrez o en unas clases de refuerzo de inglés, los niños vienen a aprender. Entonces al final nos tenemos que poner en un lugar para que ellos nos entiendan. Si yo hago una comunicación muy infantil al principio, el niño al final no me va a respetar de esa manera de la manera que debo. Va a decir, pero ¿y este que me está contando de esta manera que me la está contando, no? Entonces, al final, el lenguaje tiene que ser muy de tú a tú, tiene que ser una comunicación sana, una comunicación positiva. Yo siempre pienso que el refuerzo o el feedback a los niños tiene que ser positivo siempre, sobre todo en el momento en el que se produce pues ese desajuste, ese fallo, llamémosle de esta manera, tiene que ser positivo y luego hacerles ver de alguna manera en qué se ha fallado y a partir de ahí siempre intento hacerlo también un poco más de tú a tú.
sobre todo con los niños, ¿no? No hacerlo un poco a nivel general, sino hacerlo de tú a tú. Y es verdad que cuando hay algo que se repite, un concepto que se repite, que no está adquirido, sobre todo a nivel táctico, bueno, pues lo puedes transmitir en grupo, ¿no? Pero sobre todo con los niños, lo que te decía, que sea una comunicación positiva. Eh, Siempre me he encontrado en la tesitura, a los niños no se les puede gritar. No se les puede gritar con un refuerzo negativo, porque al final lo único que estás haciendo es que el niño, como te tiene a ti como un referente adulto, Mm, va incluso, no sé si a coger, no sé si la palabra es miedo, pero sí va a mantener un respeto y una barrera en la cual luego con él contigo no se va a comunicar de una forma normal. Entonces, gritar si se les puede, como refuerzo positivo, como input, o sea, al final tú estás manteniendo una comunicación con un niño en un tono, ¿vale? Muy relajado y de vez en cuando hay que meter un estímulo de voz distinto, es decir, llegar al claro. grito o elevar ese tono de voz, ¿no? Entonces, por ahí va un poco cómo comunicarnos a nivel de comunicación verbal. Luego, en cuanto a comunicación no verbal, pues igual, intentar con ellos, sobre todo en etapas muy tempranas, no hacer gestos de desaprobación, no hacer gestos en los cuales ellos se puedan sentir cohibidos, porque lo que estábamos diciendo, al final, ellos tienen que fallar. Y ahí estamos nosotros para intentar que entiendan en qué han fallado y cómo podemos cambiarlo en la siguiente tesitura o en la siguiente acción que volvamos a encontrarnos una situación parecida. Entonces, yo creo que tiene que ser por ahí. A nivel técnico, ¿qué conceptos tenemos que intentar que ellos vayan a entender? Todos los que más adelante se vayan a encontrar. Porque cuanto antes entiendan cuál es el concepto, no te voy a estar diciendo que a un niño le vamos a estar hablando de bloques altos, bajos y medios cuando son prebenjamines. Pero sí, yo me he encontrado jugadores en categoría cadete que no saben qué es una cobertura. Eso es un problema. Mm, Eso es un problema. Entonces, al final, ¿por qué no le vas a enseñar a un niño qué es una cobertura, qué es una permuta, qué es que el recibir el balón perfilado, orientado hacia la salida natural de su pierna? Ese tipo de conceptos, cuanto antes se los enseñemos, mucho mejor. Claro, luego ya en edad un poco más avanzada, pues infantil, juvenil, pues ya le podemos decir que la posición tiene que ser, el bloque tiene que ser un poco más alto, que los laterales pueden jugar por dentro, por fuera, o sea, ya otro tipo de conceptos. Pero los básicos, desde iniciación, te diría yo. Cuanto antes, mm. mira, yo tengo unas academias de tecnificación y intentamos eso, que se familiaricen con ese lenguaje desde un primer momento. Porque igual, a lo mejor ese niño hoy en día está jugando en un equipo, pero mañana lo firma una cantera importante. ¿Por qué no? Cuando llega allí y le abren ese lenguaje, va a decir, pero ¿y dónde estoy yo? ¿O qué es esto? Entonces, claro, se va a encontrar en un idioma distinto. Es un idioma de fútbol igual, ¿eh? Pero un idioma distinto al cual él ha vivido. Entonces, cuanto antes tenga la familiarización con ese tipo de comunicación, muchísimo mejor. Mm. Siempre cuando pregunto, Rubén, a los entrenadores, ¿cuál es tu esquema táctico preferido? Me suelen comentar, pues yo qué sé, 4-4-2, pero dicen que es más importante los conceptos tácticos que el propio esquema. Entonces, imagino que a los chavales de Alevín, Prebenjamín o incluso al infantil y cadete es más de lo mismo, ¿no? Es más importante los conceptos que el propio esquema. Sí, y sobre todo una cosa muy importante, yo creo que es la orientación espacial que ellos tengan dentro del campo, o sea, cómo sean capaces ellos de interpretar el campo. Porque muchas veces nosotros limitamos o estructuramos algo de una manera tan cerrada que ellos entienden que todo lo que sea salirse de ahí ya no es una cuestión suya. O sea, al final es como ellos se acotan, se ven ahí como puestos, tú eres el número 3 en la chincheta del lateral izquierdo y se quedan ahí parados. No, al final hay que decir, hay que intentar orientar espacialmente qué funciones o qué roles tiene esa posición. Por eso te decía antes que es muy importante que ellos entiendan muy bien todas las posiciones del campo. No queremos hacer entrenadores o sea, no queremos hacer que ellos sean entrenadores ya pero sí que lo entiendan. Sí que entiendan el fútbol, sí que entiendan un poco qué movilidad o qué movimiento puede tener el equipo, cuál es el modelo de juego concreto, qué queremos, qué buscamos a raíz de en nuestra salida de balón, de 3 de 4 estamos hablando ya de categoría infantil, cadete. Y lo que te decía, para mí muy importante, muy bien, que trabajen un poco con todos los sistemas de juego, que trabajen un poco con todos los sistemas de juego
en categoría formativa, ¿vale? Mm. Yo lo que he echado de menos, Rubén, y luego en seniors, si es verdad que me lo notaba, es un poco el análisis de vídeo, no del rival, sino del partido propio, de tu propio equipo. Porque creo que tiene muchos beneficios a la hora de corregir a los chicos o incluso ya jugadores de categoría senior. Entonces, no sé si también se puede implementar en categorías inferiores como alevín, como infantil, sobre todo para que los chicos aprendan a colocarse y también para que vean sus propios errores. Yo creo que es una herramienta que nos ha llegado al fútbol un poco más profesional, o al fútbol más de rendimiento, pero que como tú bien dices, no sería para nada plantearnos, o sea, para nada una locura plantearnos, ¿no? Que fuera una herramienta que utilizáramos como un complemento a nuestros propios entrenamientos, ¿no? Al final, ¿qué solemos hacer con los niños cuando hemos tenido un partido? El entrenamiento siguiente les sentamos, oye. Así lo hacía yo, por ejemplo. Oye, ¿qué te ha parecido, qué os ha parecido el partido? Eh, ¿Qué podemos cambiar? ¿Qué habéis entendido que hemos hecho bien? ¿Qué habéis entendido que debemos mejorar? Igual, por ejemplo, yo ahí nunca les hablaba qué hemos hecho mal, ¿no? O sea, qué debemos mejorar, porque ya ellos entienden que ese concepto de mejora es donde no hemos estado bien. Sí, pero normalmente, como no son capaces de analizar qué ha sucedido, no le acabas de sacar todo el jugo posible a eso. Ponerles el partido después. Yo creo que podríamos darles pinceladitas, Mm. ¿vale? Porque ellos no van a ser capaces de analizar en concreto todavía muy bien en qué están fallando. Me sucede a mí en preferente que no somos capaces bien de analizar en qué fallamos o dónde estamos mal colocados o otro tipo de situaciones, ¿no? Entonces, los niños no suele pasar, pero sí que visualmente o gráficamente intentar marcárselas o intentar guiarles en eso, yo creo que sería un aspecto de mejora que no descarto que con el tiempo vaya entrando en todas las escuelas. A nivel de rendimiento, cualquier cantera ya lo tiene, ya trabaja en vídeo también, propio y de rival, con lo cual yo entiendo que a nivel un poco más del resto de escuelas, un poco más humildes, etcétera, pues debería de ir entrando. Y si no debería de entrar, porque la escuela no lo entienda así o porque no haya los medios suficientes, seguro que hay entrenadores que tienen la curiosidad de que sus chicos vayan viendo este tipo de cuestiones, porque al final luego también es un poco, depende de la persona, ¿no? Yo me encuentro compañeros en mi categoría que no trabajan nada de vídeo, estamos hablando ya de una categoría preferente, y Mm. otros que trabajamos mucho. Entonces, bueno, va un poco también en cuestión de gustos, pero yo creo que sería una ayuda. Al final, tenemos que entender todo lo que entre a nivel tecnológico como un complemento a lo que hagamos en el día a día. Hace poco leía a un nombre de fútbol, como me gusta ya, como me gusta denominarlo a mí, criticar un poco que en categoría infantil, al lateral, por ejemplo, se le meta por dentro, tenga que recibir por dentro la pelota. Entonces, no sé si tú recomiendas que en categorías infantiles ya el lateral comience un poco si lo necesita y tenga el nivel, que creo que también lo tiene que tener para poder recibir por dentro, o eres de los que prefiere o eres de los que prefiere recomendar que el lateral siga recibiendo por fuera y luego ya en categoría cadete o juvenil pueda ya dar ese paso siguiente de nivel técnico y táctico? Pues al final es un poco lo que hemos ido hablando antes. Es una orientación que tú le tienes que dar al jugador para que él entienda que tiene una salida por fuera y tiene otra salida por dentro. Y dentro de su toma de decisiones y del modelo de juego que estructuremos, porque recordemos que el fútbol es un juego colectivo, ¿por qué no? ¿Por qué no? Al final él va a encontrar un pasillo, un espacio hacia adentro, ¿por qué no utilizarlo? Claro, si al final los encasillamos y lo limitamos a que todo tenga que ser sota, caballo y rey, y tiene que ser todo sota, caballo y rey, cuando encontremos un problema en ese sota, caballo y rey, él no va a saber solucionarlo. Claro, ya vamos a tener que entrar nosotros desde fuera a darle la solución, que encuentre la solución él, o que la busque por lo menos. Pues sí, claro, sí, yo soy partidario de que el jugador tome la decisión, sobre todo en esas edades, tome la decisión que él entienda en ese momento. Pero para eso tengo que habérsele abierto yo ese camino, sabía, como entrenador, para que él lo entienda. Por eso te decía que es muy importante, sobre todo, más que el dónde vas a jugar, cómo vas a jugar, que espacialmente en el campo ellos se orienten muy bien, porque ese tipo de soluciones luego salen solas.
España es uno de los países, yo creo que mejor entrenadores exporta al extranjero y lo podemos ver en la Premier League, lo podemos ver en la Champions, que en los cuartos de final estaban 3 españoles, pero luego vas al extranjero y los formadores de cantera gozan de unas condiciones mucho más privilegiadas que aquí. Tienen más sueldo, trabajan las mismas horas, pero luego aquí en España un chaval que entrene a un alevín cobra 200 euros. Claro, por trabajar un mes entero, 3 días por semana, más partido, más trabajo en casa. Entonces, deberían mejorar las condiciones de los entrenadores formadores aquí en la península. Sí, desde luego. Yo creo que esto es un aspecto que no hay un colectivo como tal ahora que lo regule y quizás debería haber un colectivo que regule todo este tipo de situaciones. Llevamos en desventaja con otros países durante muchísimos años. Siempre es verdad que nos quejamos de la situación y es lo que tú dices, que al final no puede ser que un entrenador o un formador que esté tratando con niños, niñas durante tanto tiempo esté cobrando la hora 3 4 euros, porque al final si prorrateamos un poco todo eso, nos lleva a ello, ¿eh? O sea, estamos hablando de que el salario mínimo, tal, bueno, sí, pero al final, si te pones a valorar este tipo de circunstancias, eh, nos lleva a ello, 3 4 euros la hora. Y dices tú, claro, ¿cuánto es el tiempo? ¿Cuál es el tiempo que el formador de fútbol base se mantiene en esta tesitura? Poco. En cuanto encuentras un trabajo, vocacionalmente ves que no es lo tuyo y demás, abandonas. Hay muy pocos formadores de fútbol base que puedan, te hablo de clubes más modestos, ¿vale? Que Mm. puedan mantenerse en el tiempo, o bien lo pueden hacer porque sus trabajos se lo permiten y lo tienen como un ocio hobby extra o posterior, pero vivir profesionalmente de ello, entiendo que muy poco tiempo, porque al final te da lo típico, 200 euros, pues para tus gastos cuando eres joven, para pagarte la universidad y para poco más. En cuanto ya tienes que realmente tener una organización mejor y dedicarle tiempo a ello, es imposible. Buscas otro trabajo, otra salida profesional y lo mantienes un poco, pues lo que te digo, por hobby, etcétera. Pero vivir de ello es muy complicado y debíamos de Eh, cambiarlo, porque al final se pierde mucho talento ahí, como entrenador. es, sí. Es importante, Rubén, que los chicos vean fútbol y fútbol profesional. Es importante que vean el fútbol, que vean fútbol porque entenderán mejor el fútbol. No sé si fútbol profesional o pueden ir a ver al equipo de su pueblo que es tercera división o a sus compañeros del cadete o a sus compañeros del infantil. Todo lo que sea que vean fútbol desde una perspectiva formativa, yo, vamos, lo veo súper adecuado. Es verdad que el fútbol profesional al final, en la primera, segunda división, la Champions League, etcétera, nos lo pone mucho más sencillo bueno, por la forma de entenderlo, luego también se suele explicar más, pero yo recomiendo que los chicos vean todo el fútbol que puedan, siempre que quieran. Yo tengo jugadores míos que a mí me dicen, oye, que es que yo no veo nada de fútbol, es que no me gusta ver fútbol, me gusta Mm. jugar, pero no me gusta verlo. Entenderán peor el fútbol, seguramente. O no lo entenderán de la misma manera que otro que está viendo muchas situaciones o muchas circunstancias repetidas durante un partido, lo que tú decías, ¿por qué el lateral siempre va por fuera y no puede ir por dentro? Bueno, pues al final, cuanto más trabajes, pues en este caso, cuanto más veas, pues mejor formado estarás, incluso para jugar tú. Hace poco debatía con un amigo la metodología de muchos entrenadores de categoría, por ejemplo, Alevín, con el tema de las setas, de los conos y de las filas de los jugadores. Claro, pues a lo mejor un niño o una niña está esperando un minuto para ejecutar una acción que le requiere 15 segundos. Entonces, no sé si eso es efectivo y cuál es la vía de mejorar para que los niños también no se aburran, entre comillas, y puedan mejorar también en ese aspecto y posiblemente aprovechar mejor la sesión. Bueno, esto, mira, nos sucede mucho como te comentaba antes, con el tema de las academias de tecnificación. Se lo comentamos mucho a los padres porque nos dicen, joder, es que en poco tiempo mejoran, sobre todo a nivel técnico, que es lo que más trabajamos, ¿no? Mejoran una barbaridad. Claro, es que cuando trabajas con grupos reducidos, 6, 8 niños por grupo, el contacto con el balón es durante 1 hora y media que dura el entrenamiento constante.
a nivel de repetición es imposible que no mejoren, que no aprendan más cosas. Cuando tú estás en tu grupo, que en fútbol 8 he visto equipos que tienen fútbol 7, he visto equipos que son de 18, de 20, entrenando en un cuarto de campo. Claro, es muy complicado que el niño tenga una mejora, sobre todo a nivel técnico, importante. A nivel táctico, bueno, pues luego estará ya un poco el formador en este caso que le toque, pero sobre todo a nivel técnico. Y es por repetición, simplemente, por la cantidad de veces que haces un gesto repetido, un pase con el interior, un control perfilado, un control orientado. Claro, si lo haces una vez o dos durante un entreno, pues tu mejora en el tiempo irá mucho más, a mucho más tiempo. Cuanto más lo repitas, en este caso, muchísimo mejor. Entonces, el tema que tú comentas de intentar, bueno, de que los niños están como muy parados en setas, yo a mí me gustan los entrenamientos muy dinámicos donde la participación es muy grande. Es verdad que hay momentos, porque no vamos a ser aquí tampoco, hay momentos en los cuales los niños pues tienen que esperar porque se produce una acción combinada de 4 o 5 jugadores y otros 4 o 5 entran en espera. Pero bueno, es verdad que, como tú también decías, se producen situaciones que tenemos que intentar mejorar y normalmente suceden por lo que te decía antes, porque no hay experiencia por parte del técnico para resolver o entender que eso es negativo para el niño, estar tanto tiempo sin contacto con el balón, que realmente es lo único que se busca en el fútbol. En el episodio anterior hablaba sobre si hay que respetar la cuna al jugador, que me parece que es también un aspecto muy relevante, sobre todo en el fútbol formativo. Entonces, ¿hasta qué punto, Rubén, se le puede pedir a un jugador o jugadora algo que no está en su naturaleza? Pues realmente al final va a depender un poco como te decía antes, del grupo y del entorno donde se esté desarrollando, en este caso, donde se esté formando. Tenemos que entender o contextualizar muy bien los técnicos, qué grupo es el que tenemos en nuestras manos, qué conceptos tienen, qué base tienen y a partir de ahí dónde podemos intentar ayudar a que se desarrollen. Si pedimos cosas muy complejas a un niño que viene con una base muy deficiente, en este caso, muy baja, o que su desarrollo motriz, por lo que sea, no ha sido el adecuado todavía o no ha llegado a esa etapa en la cual haya dado el cambio a un desarrollo motriz mejor, pues nos estamos equivocando. A cada niño, a cada grupo, debemos de exigirle o pedirle en función del proceso madurativo en el cual se encuentren. Yo siempre, como te he comentado al principio, grupos con altas capacidades, altas exigencias. Yo cuando he tenido grupos a nivel formativo que, oye, pues que el grupo veías que iba y que por más que por más que tú le dabas, ellos más te pedían más. Es que son incluso los propios niños los que te van solicitando más, más y más. Pues hay que darles todo lo que se pueda. Y en niños, en este caso, pues que entendemos que todavía no están preparados para ciertas cosas, mucho más cariño, mucha más tranquilidad en ese proceso formativo, porque tarde o temprano va a llegar, pero necesita más tiempo en este caso. Mm. Antes pasabas por los parques y veías a muchos niños jugar al fútbol y ahora vas y hay muy pocos con un balón en los pies, incluso jugando, y están más con las maquinitas, con los móviles. Entonces, como seleccionador provincial, no sé hasta qué punto puede afectar esto al nivel de los niños y no sé si notas que se está jugando menos al fútbol ahora. Sí, sí, bueno, eso es algo evidente, ¿no? Yo recuerdo con 8 o 9 años que es llegar del colegio, comer, tocar la puerta a mi primo y salir a jugar al fútbol arriba de mi calle. Eso ahora ya, hoy en día, por desgracia, no lo tenemos. ¿Cuál es la tecnificación antigua? Pues eso, precisamente. ¿Por qué los niños ahora demandan o tienen que ir un poco más a buscar ese tipo de soluciones? Pues porque ya realmente el fútbol de calle no lo tenemos. Hemos perdido a esos dribladores, ¿no? Antiguos, ¿eh? Esos gambeteadores que salías y les veías en el patio jugando y haciéndote 1000 bicicletas, 1000 regates, tal. Eso lo hemos perdido porque realmente ya cada vez por desgracia, se hace menos. Y como te decía antes, que el fútbol es un deporte muy de repetición, como no se hace, pues se acaba perdiendo. Pero es un poco donde está nuestra sociedad hoy en día. Tampoco podemos cambiar. Por desgracia, pues el tema de la seguridad, el tema de los miedos de los padres, etcétera, ha cambiado mucho todo. Y por desgracia, eso que antes hacíamos, que era maravilloso,
ahora pues no se puede hacer, igual que yo me acuerdo de irme a jugar con los chicos que tenían 5 años más que yo. Claro, tú ibas a jugar con ellos ahí al patio, o sea, al parque, y claro, eso te hacía a ti como futbolista, un futbolista más maduro, un futbolista que a los contactos o a los duelos, en este caso, como se llama ahora, pues iba sin ningún miedo, sin ningún pudor. Ahora, hoy en día, pues como no estamos acostumbrados a eso, pues nos cuesta mucho más asimilarlo. Es una pena, pero espero que en algún momento de la vida tendamos un poco más a que los niños vuelvan a jugar, a jugar, a jugar y a jugar. Es que incluso, Mario, aquí tengo que hacer un poco una crítica, porque me sucede con mis hijos. Es que incluso en los coles no les dejan jugar en el patio. Ya. Es que es triste. No, es que, papá, me han quitado la pelota. No, no nos dejan jugar. Ya, hijo, ¿y qué hacéis? Pues no, nada, nos quedamos sentados hablando. Claro, el que ya cuando te hablo de institutos, pues el móvil, el no sé qué. Pero ¿y por qué? Si yo me acuerdo que antiguamente nos organizábamos nosotros los propios torneos incluso en el instituto, en el patio, los de tercero contra los de cuarto, los de primero con segundo. Íbamos cambiando y jugábamos todos contra todos. Y éramos todos tan amigos de todos. Pues ahí se pierde un poco el fútbol de calle. Y yo creo que es una pena porque nos hace un fútbol peor. Nos hace un fútbol peor. ¿Puede modificar entonces la forma de jugar en un futuro? Sí, puede modificar que yo creo que la forma de jugar tenderá un poco a donde nos lleve el fútbol, como te decía, un fútbol más físico, un fútbol más táctico, donde todo está más estudiado, pero sobre todo lo que nos hace son jugadores menos diferentes, yo creo, ¿eh? En este caso hemos perdido, lo que te decía, jugadores distintos. Y ahora los jugadores son como todos, tienen como un patrón muy parecido en este caso, donde desarrollan esas habilidades mucho más tarde. Yo antes me acuerdo, excepto los típicos niños que el talento lo llevan innato porque lo llevan y lo ves desde muy pronto, ¿no? Pero es verdad que pues, me encuentro jugadores con 11, 12 años que no saben lo que es una bicicleta, que es un recurso futbolístico súper utilizado cuando te quieres ir de un rival. Y te lo tienes que enseñar. Mario, le tienes que enseñar porque motrizmente no es capaz de pasar un pie por encima del balón sin pisar el balón, sin... Claro, eso antiguamente yo creo que no sucedía, porque al final, ¿qué veías en el parque? Que Pepito estaba haciendo una bicicleta. Pues voy a intentarlo yo también. Entonces, como luego en los clubes mm, tampoco trabajamos eso, como somos más estructurados, más cerrados y queremos otras cosas, pues realmente al final el niño está perdiendo esa libertad, no sé si libertad o forma un poco de desarrollar lo que él quiere hacer dentro del campo. Se lo damos todo muy mascado, muy cerrado y yo creo que el fútbol cambiará. No sé si mucho de lo que estamos viendo ahora, no sé si mucho, pero desde luego que es un fútbol distinto al de hace 30 años, seguro. Ya no te sé decir si mejor o peor, si mejor o peor, pero distinto seguro. Y después de todos estos consejos y recomendaciones para entrenadores y, bueno, y formadores del fútbol base, me gustaría preguntarte por tu temporada actual. Sois un equipo recién ascendido de primera autonómica y estáis en los primeros puestos de la preferente manchega. Entonces, no sé si os esperabais o si te esperabas el nivel de tu equipo en esta temporada y si te esperabas el nivel de la categoría. Bueno, realmente nadie yo creo que se esperaba que nosotros estuviéramos en la situación en la que estamos hasta hoy en día. Hemos estado durante más del 85% de la temporada en puestos de playoff de ascenso. El otro día tuvimos un mal resultado y hemos salido de ahí, pero bueno, todavía quedan jornadas para estar. La temporada para nosotros es un éxito, como tú decías, un equipo recién ascendido que mantiene el bloque de un 70% de jugadores del año anterior que ha conseguido el ascenso en una categoría nueva, una categoría ya complicada, donde te encuentras equipos muy diversos, equipos que, bueno, que tienen una estructura casi más profesionalizada o semiprofesionalizada, y equipos como el nuestro, jugadores cobrando cantidades, o en nuestro caso, jugadores pagando por jugar. Entonces, al final, bueno, como es tan cambiante la categoría, la verdad que no nos esperábamos estar ahí, si me lo dices en un principio.
Si me lo preguntas ahora, después de pasado el año, por el nivel que han ofrecido los chicos, por el entusiasmo, el esfuerzo, el trabajo durante todo el año, te diría que sí, te diría que somos incluso merecedores de al final conseguir el premio. Pero como esto es fútbol y esto es un deporte y lo que marcan son un poco los resultados, a ver si nos da un poco la batería, sobre todo emocional, porque es muy complejo estar cuando tienes que estar compitiendo durante tantas jornadas que en cualquier detalle te sales de ahí, como nos ha pasado en esta última, a nivel emocional desgasta mucho, ¿vale? Desgasta mucho, físicamente el equipo está bien, a nivel emocional necesitamos un empujoncito. Es verdad que hemos tenido una temporada también que las lesiones no nos han ayudado, la típica temporada en la cual tienes 3, 4 jugadores de lesión con lesión de larga duración. En una categoría donde al final, como te decía, se compite todas las semanas, hay jugadores con sobrecarga ya de minutos, pero oye, hay que tener ilusión hasta el final y hay que seguir trabajando, peleando y bueno, donde la categoría finalmente quiera que estemos. Para nosotros va a ser un gran año, para mí como entrenador es un año espectacular. Eh, Porque he encontrado un grupo humano que ha sabido un poco entender qué se le pedía al principio de temporada. Yo al principio de temporada les dije 3 cosas, Mario. Trabajo, ilusión y esfuerzo. Está cumplido, vamos, por encima de las expectativas. Hemos mantenido la categoría, ha sido un año de aprendizaje y a partir de esa permanencia que la entendíamos en los 42 puntos, todo lo que ha venido, bienvenido sea. Que estamos bien, que no estamos, pues lo intentaremos el año que viene. Eso seguro. Uno de los quebraderos de cabeza, Rubén, de un entrenador, creo que es el descanso de sus futbolistas, si descansan bien o si no lo hacen. Entonces, yo conozco a alguno de tus jugadores y sé que alguno, pues, tiene muy buena formación y tiene buenos trabajos, pero hay otros que tiene trabajos más duros, por así decirlo, y hay otros que se buscan la vida como puede y que trabajan un poco en el sector de la noche. Entonces, no sé cómo se puede gestionar también los entrenamientos, los partidos y ese quebradero de cabeza, como digo, del descanso de los jugadores. Hay que entender muy bien el contexto del equipo donde estás, del club donde estás, de los chicos con los que estás trabajando día a día. Entendemos todo, como te decía, no es un fútbol profesional donde sí que se les puede exigir otro tipo de situaciones, de circunstancias. Aquí al final todos tenemos que intentar empatizar un poco con todos, siempre dentro de lo que es un rigor o una situación que sea justa, equitativa y honesta para todos. Y a partir de ahí ya luego, pues como tú decías, nos encontramos con jugadores que están en la construcción durante 10 horas y al final nosotros estamos entrenando de 9:30 a 11 de la noche y se levantan a las 5 de la mañana para irse a la construcción. Tenemos jugadores que están estudiando y que se pueden sacar ese dinero extra del que hablábamos antes, pues trabajando de camarero unas horas. Pues hay que entender un poco todo, hay que entender a unos, hay que entender a otros, como te decía, dentro del contexto colectivo de que al final tenemos que tener todos el mismo trabajo, la misma ilusión y el mismo esfuerzo durante la temporada. Y a partir de ahí, pues ya luego pues entra la parte un poco más, oye, que un jugador te viene un día, oye, tengo una sobrecarga en el lumbar porque estoy moviendo sacos de cemento diariamente. Pues tienes que entender, oye, pues mira, vamos a intentar hacer un trabajo contigo más preventivo, o descansa hoy, trátate con el fisio y ya mañana vemos cómo estamos. Aunque al final sea contraproducente para el entrenador o para el resto del grupo, porque entendemos la situación en la que estamos. Como te decía, en cuanto bajemos esto, estamos fuera. Porque hay equipos que tienen jugadores de una categoría distinta a la que nosotros estamos compitiendo. Es que estamos hablando de equipos que tienen jugadores de tercera división que los han firmado ahora en invierno para intentar estar ahí. Claro, estás compitiendo con unas armas o con unas herramientas distintas. Pero bueno, a la ilusión no le gana a nadie, Mario. Pues Rubén, muchas gracias por estar en este podcast de Fútbol Base 10. Espero que te haya gustado, que te hayas sentido cómodo y mucha suerte en todos los proyectos que tienes, que sé que son bastantes. Mario, pues muchísimas gracias por la invitación. Espero que haya resultado interesante o ilustrativa un poquito la parte de la charla y nada, a vuestra disposición para cuando queráis, ¿vale? Hasta aquí este episodio de Fútbol Base 10. No te olvides de suscribirte al canal si todavía no lo has hecho y darle like si te ha gustado el contenido.